Hola, muy buenas tardes, buenas noches a la hora que vea el video, maestro. Bueno, hoy vamos a tener una breve explicación de los transistores MOSFET y SEP. Mi equipo está conformado por Carlos Miguel García Hernández, su servidor, David de los Santos Cejas y Juan Gustavo de Dios Moreno. Nos da la asignatura de electrónica. Bueno, comencemos. Bueno, el tipo de transistor tipo FET. Dicen que los transistores de efecto de campo son dispositivos de tres terminales, bueno, que consiste en fuente, drenaje y puerta, que trabajan controlando la corriente entre drenaje y fuente a través de un campo eléctrico, obviamente, establecido mediante la tensión aplica a la terminal de la puerta. Aquí nos explica perfectamente el, el tipo de FET. Es un dispositivo de semiconductor que controla un flujo de corriente por un canal semiconductor aplicando un campo eléctrico de perpendicular a la trayectoria de la corriente. Aquí nos explica perfectamente su tipo de área de trabajo. El segundo tipo es el FET. Está compuesto de una parte de un silicio tipo N, a la cual se le adiciona dos regiones impurezas de tipo P, llamadas puertas gate, y a la que están unidas entre sí. Como tenemos aquí, por ejemplo, en esta pequeña imagen, estas son los tipos de gate que tenemos en transistores FET. Se dice que existen dos tipos de FET. El transistor de tipo de unión GEF dice que este es un tipo de dispositivo electrónico de tres terminales que puede ser usado como interruptor electrónicamente, controlado, amplificador o resistencia controlada por voltaje. Bueno, por, por tres terminales comúnmente llamadas drenaje o puerta con puerta en S o G. El transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor MOSFET. Se dice, bueno, los transistores MOSFET se dividen en dos tipos de fundamentales, dependiendo de cómo se haya realizado el topaje. Se dice que hay de tipos N ohms en sustrato de tipo P, disfunciones de tipo N, de igual manera existen del tipo PMOS, sustrato de tipo de N y disfunciones de tipo P. Se dice que las áreas de difusión se denominan de una fuente drenada y conductor entre ellos en la puerta. Como vemos, aquí en la categoría MOSFET se subdivide posteriormente el tipo de crecimiento incremental en que describe una oportunidad. El transistor MOSFET se ha convertido en uno de los más importantes dispositivos empleados en el diseño construcción de circuitos integrados para computadoras digitales. Esto muy a futuro se puede llegar a desarrollar. Estos transistores en nuestra carrera son adaptables a nuestros beneficios de nuestros autos que podemos ver más adelante. Por esta parte concluyo yo. Buenas tardes, mi nombre es David Santos Cejas, soy del grupo A26 y vengo a explicarles sobre el tema del transistor MOSFET. Bueno, como podemos ver, el MOSFET, sus siglas significan Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, que en español quiere decir transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido de metal. Como vemos en la imagen, físicamente se parece al transistor BJT, solo que su estructura es lo que cambia y su modo de funcionamiento. Bueno, ¿qué es? Es un transistor similar a un BJT en cuanto a funciones diferente en cuanto a su estructura interna y modo de funcionamiento. Los BJT funcionan con señales de corriente, mientras que los MOSFET funcionan con señales de voltaje, lo cual hace de los últimos de la herramienta por excelencia para el control digital. El MOSFET prácticamente fue el reemplazo del BJT. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué se utiliza un transistor MOSFET?
Estos dispositivos se utilizan para la conmutación de cargas de alta velocidad, dado su tiempo de respuesta mínimo. Se utilizan para el control digital de cargas de mayor corriente y mayor voltaje que los valores nominales que pueden soportar un microcontrolador. Son muy buenos en la aplicación de señales analógicas, especialmente en aplicaciones de audio. Estos transistores son mayormente utilizados en la industria microelectrónica. Prácticamente la totalidad de los circuitos integrados de uso comercial están basados en transistores MOSFET. Bueno, los transistores MOSFET se dividen en dos fundamentales dependiendo de cómo se haya realizado el dopaje. Bueno, hay dos tipos, el tipo de canal N y el tipo de canal P. Como vemos en la imagen, vemos un MOSFET de canal P y vemos y está conformado posee tres terminales, el gate, el drain y el source, que el gate es compuerta, el drain es drenaje y el source es fuente. Y estos son los componentes del MOSFET. Como vemos en la imagen, es un MOSFET de canal P. Bueno, por último tenemos que los transistores se dividen en tres funcionamientos. En el estado de corte, cuando la tensión de la puerta es idéntica al sustrato, el MOSFET está en este estado de no conducción. Ninguna corriente fluye entre fuentes y drenado, aunque se aplique una diferencia de potencia entre ambos. Conducción lineal. Al polarizarse la puerta con una tensión negativa PMOS o positiva MMOS, se crea una región de deplación en la región que separa la fuente y el drenado. Y la saturación, que es cuando la tensión entre el drenado y la fuente supera cierto límite. El canal de conducción bajo la puerta sufren un estrangulamiento de cercanías del drenado y desaparece. Bueno, les dejo con mi siguiente compañero. Efecto de un campo que se comporta con sus interruptores y se controla por presión que el voltaje va aplicando las puertas permanentes que no permite entrenar el tipo de fuente. El siguiente tema es polarizador y curvas. Es un transistor que se polariza de manera que diferente el transistor bipolar, el drenaje se polariza positivamente. Con respecto a la terminal de la fuente, la compuerta no se polariza negativamente respecto a la fuente. Si mayor es el voltaje, mayor sería el gasto del canal, más difícil sería el componente de la terminal Renault. Esto se diferencia en cada uno de los circuitos de los canales voltaje, así para poder polarizar de manera directamente al transistor bipolar y drenar el polarizador positivo para respetar el terminal del canal, y así polarizar curvas llanas como nos marcan los tipos de datos que están en la diapositiva que puede usted ver. Gracias. Funcionamientos básicos. Es una familia de transistor que se basan en el campo electrónico para controlar la continuidad de un canal y el uso de componentes de semiconductores que puede resistir controlar la potencia, el potencial electrónico. Tiene como tres dominantes, que son lo que es el gatter de drenador,
es el DRIN y fuente de source. La puerta es la terminal equivalente a la base del BJT, el transistor efecto del campo de componente. Y en esto se basa lo que se surge, que es lo que es la puerta de la terminal equivalente. Hola, mi nombre es Juan Gustavo Díaz Moreno. Mi tema es voltaje. Tiene una gran inmensidad que en ella frecuentemente de 10 en 10 ohms. Este efecto respecta a los componentes del circuito extremo conectados a su terminal de la puerta. Quiere decir que estos componentes de diversos circuitos extremos que se conectan entre sí para poder así hacer una puerta. En ese caso muestran en la parte de abajo muestra diversos dibujos de circuitos de puertas, de lo que es el voltaje y cómo se mide la resistencia para así hacer una conexión de lo que puedas tú utilizar o frecuentar en tu ámbito en un ámbito de trabajo. Esos son los circuitos de las terminales de un circuito de puertas del voltaje.